Vale. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un nuevo invitado, se llama Juanen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, un placer. Encantado de que estés. Y nada, siempre me gusta ir al principio un poco de los tiempos, ¿no? Y vamos un poco a la carrera que estudiaste, que es diseño industrial. Correcto. ¿Y qué te llevó? O sea, ¿cuál fue el camino que te llevó a estudiar, a decidir estudiar esa carrera? Yo siempre me había gustado la parte de ingeniería, Mm, de producir, de hacer cosas, claro, todo como un poco más, mejor creativo. sí, No solo estar en un taller o simplemente leer planos y repetir piezas, sino como que estar en una parte un poco más activa del desarrollo del producto. vale. Y hubo un día que vinieron al instituto de la universidad y nos hablaron de esa carrera. Ya en Y segundo de bachiller, entiendo. sí, en segundo de bachiller, porque no Había que sabía decidir nada, ahí rápido. hay que decidir rápido, porque si no se te pasa el arroz. Entonces, digamos que de las que conocí, de las que me llegaron la información, esa era de las que más me atraía. Vale. Pero fue previo, o sea, tú lo pensaste lo que me has comentado al principio, de que te gustaba algo más creativo y después descubriste la carrera, o iba un poco No, a la la vez. carrera la descubrí en las últimas semanas de bachiller cuando vienen a visitarte. Sí. ¿Y Antes antes qué no. pensabas estudiar o Sabía qué que era iba a lo que te hacer algo gustaba de más? ingeniería, Mm, no me acababa de llamar mecánica, entonces pues, a lo mejor biotecnología o alguna rama. Que esa es un poco más nueva, ¿no? Biotecnología no está Sí, tan... en el momento en el que nosotros empezamos a estudiar aún no era tan reconocida. Claro. Entonces era bastante la novedad. También, yo qué sé, pues te planteas informática, pero es algo un poco más, bastante distinto Sí, comparado que con lo sigue que siendo tenía. ingeniería también, claro. Eso Mm. es. Entonces tenía muchas opciones y no encontraba la Y que no te quería. decidías. Entonces al final encontré esta, que además podía hacer tanto en Alcoy como en Valencia. Entonces al final decidí hacerla en Alcoy, Mm. más próximo. Mi padre me dijo también que si podía ser más cerca, pues mejor, porque al final ya sabes, Claro, irte al a otra final, ciudad transporte o tener que irte a vivir a otra es ciudad. caro. Mm. Y es que eh, son muchos años al final, son cuatro y son años, ¿eh? muchos, sí, no, son Mm, muchos años. claro. Entonces al final, pues fui y me decidí por ella. Mm. ¿Y qué, bueno, qué es lo que más te gustó? ¿O cómo la empezaste a descubrir también la carrera? Pues tengo sentimientos encontrados con la carrera, porque realmente estuve casi el doble de tiempo para sacármela de lo que es un grado normal. Al final la parte creativa no se me daba tan bien Mm. como en un principio pensaba, sobre todo la parte artística, Ah, vale. porque hay al De final dibujo, de diseño. de dibujo artístico puro. Mm. Había diferentes asignaturas en las que se enfocaban en el proceso creativo del desarrollo del producto. Mm. Y yo pensaba cuando me dijeron la primera vez sobre lo que iba a la carrera, que podría desarrollar esas habilidades, y luego vi que realmente tampoco tanto. Y que además el nivel era muy dispar, entonces Porque te exigían a lo mejor cierto nivel, ¿no? De dibujo tenía y... algunos profesores que ponían el nivel según la clase. Mm. Entonces, después de repetir muchos años esas asignaturas, porque hubo algunas que las repetí bastantes, veías que había años en los que el nivel era más bajito, Sí. incluso se podía hacer, mientras que en otros te venía mucha gente que había hecho carreras artísticas antes Mm. y que Ah, que ya era la segunda que hacían. o sí, a lo mejor habían hecho un módulo o habían Ah, hecho cursos de diseño gráfico, cosas así. sí. Claro, yo no puedo competir con una persona que me hace un Picasso en media hora
Claro. Y Está muy especializado en eso. Y encima él es el que va a marcar el ritmo de la clase. Claro. Entonces... O sea, se adaptaban al que más nivel tuviera, ¿no? Era de la como clase. que el 10 lo marcaba el que más supiera. Y luego iba a ir todo adaptado un poco a ese nivel. Claro, y mejor que tú no lo sabía nadie, porque si dices que hiciste alguna asignatura varios años, Sí, sí, podías ver sí. la diferencia clara Yo llegué a hacer algunas entre uno y otro. asignaturas 3 o 4 veces. O sea que Claro. realmente lo vi. Mm. Entonces, la parte de, digamos, mano alzada, todo lo que es dibujo creativo, bocetado, procesos creativos de diseño de producto, lo llevé mal. Sí. Sí, 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 se me atragantaron bastante. No era tanto como tú te esperabas. Yo me esperaba que fuera algo muchísimo más liviano y que enseguida pasáramos a diseño 3D, Ah, vale. yo qué sé, Con el ordenador. Adobe, herramientas de pues, SolidWorks, son todo como programas en los que tú haces un plano Mm. y a partir de ese plano empiezas a hacer cosas en 3D. No sé si has trabajado alguna Ah. vez con AutoCAD. No, la verdad que no. Pues yo pensaba que iba a ser un poco más enfocado, o sea, un poco más, no porque A lo tecnológico. sí, y Ya. no tanto a la parte creativa. Eh, realmente fue fallo mío por no mirarme mejor los planes docentes. Ya, pero también es que eso yo a veces me lo he planteado Mm. y lo hemos hablado también en el podcast, que tú cuando entras a unos estudios no sabes de qué va a ir, o sea, es No. muy una apuesta que Entonces haces. yo iba bien en todas las asignaturas técnicas Mm. y luego pues me dejaban tieso en las artísticas. Ya. ¿Y otras ingenierías lo tendrían esa parte artística también o no? ¿O era esta carrera en concreto? No, a este nivel únicamente arquitectura Mm. o diseño de interiores, cosas así. Ah, vale. Más específicas, ¿no? Sí, realmente diseño de producto, además, como luego te das cuenta de que cuando hablas con más gente que ha hecho la misma carrera que tú en otras universidades, Mm. en cada universidad la libertad de Lo cátedra se imparten de una nota. forma. Sí, sí, sí. Entonces había otras universidades en las que la parte técnica se notaba muchísimo, que apretaban mucho más y que era la parte más fundamental, mientras que la parte artística la dejaban de lado. Sí. Pero claro, es que eso no lo sabes cuando... Claro, antes de entrar, es imposible. No. Mm. Eso es una de las cosas que tenemos en pendiente, el facilitar un poco la información. Sí, a ver, tampoco, eso, si dura 4 años, tampoco te van a dar toda la información de todo pero un global de la carrera. Ahí pienso más Yo creo que como... habría menos abandonos Hmm. de carreras y la Ahí gente pienso más se pudiera informar mejor. como cuando vas a un restaurante y el Mm. tema de las opiniones, Ya, algo así. Porque si te fijas, eh, las opiniones que tienen son subjetivas todas. Claro. y las que tienes de normal en las universidades, solo ponen las buenas. Ya, Y además tú ibas muchas veces ya como condicionado. condicionado a joder, es que A que te guste o a que te... Sí. Yo he hecho entrevistas para la universidad y he salido en vídeos y cosas así. Sí, Y ya buscan gente y ya pues te dicen, oye, habla bien de la uni, claro. no pongas pegas. Ya. Ellos mismos no van a mostrar las partes negativas. Sí, no van a tirar piedras contra su propio tejado. Entonces, dentro de la página web de la universidad no vas a ver nunca las opiniones negativas. Ya. Y empieza a haber foros o cosas así por internet en los que puedes verlo. Pero claro, cuando nosotros empezábamos, internet era un poco... Sí, un poco rudimentario. Sí. ¿Verdad? Mm. Y luego también el diseño del producto, o sea, ¿cómo se trabaja? ¿Se trabaja centrándote en algún producto en concreto o os dan algo general, supongo? A veces era un poco... Los trabajos eran a veces un poco ambiguos y te dejaban demasiada libertad. Sí, para que eligieras tú Sí, el que querías. entonces eso a mí no me llegaba a cuadrar bien. No, porque a lo mejor te decían
busca un producto y haz que tenga triple función. Mm. Claro. Como para 3 mercados diferentes. No, imagínate un boli que funciona como pistola y como linterna. Ah, vale. Pero claro, además que tenga sentido, que no sea simplemente un boli, sino que... Que esté más trabajado. Sí. O sea, la idea esa es como la idea inicial. Sí. Un brainstorming que se diría. ¿Y tú crees, por ejemplo, que yo lo he pensado alguna vez, para la creatividad es bueno tener menos opciones? O sea, como que si tienes todo lo que has dicho tú de los trabajos, un campo abierto enorme, te pierdes más que si tienes ciertas opciones y a partir de ahí desarrollas. Digamos que hay que separar la creatividad pura, que digamos ociosa y de libre albedrío que tendría una persona fuera, Mm. y luego cuando te mandan un trabajo que te van a puntuar y que tienes unos tiempos y que te dicen no. Entonces, realmente ahí la libertad absoluta lo que te hace es perder tiempo. No centrarte. No centrarte. Acabas, si te dan una semana para hacer, para tener una idea y no te dicen mucho sobre ella, Claro. pierdes tiempo que a lo mejor otra persona enseguida la tiene. Esto que te vas a dormir, te despiertas, lo apuntas y... Pero la creatividad no la puedes controlar muchas Como veces. que va contra la eficiencia, ¿no? En ese caso. Sí. Ya. Sí. Claro, y al final a veces también es complicado manejar lo creativo con lo mercantil o con lo puramente lo que se tiene que vender después. Sí, Por lo que has dicho justamente, que la creatividad tiene unos tiempos al diferentes. final había una parte muy interesante en la carrera que era cómo estructurar y manejar el diseño creativo en un proceso de desarrollo de producto. Y hacías equipos y te daban plazos y te marcaban los tiempos bien con objetivos acordes. Pero las de expresión artística o diseño creativo eran más libre albedrío. Más un poco a su modo cada uno. ¿No? Sí. Y después, bueno, estudiaste un máster, ¿no? Justo después de la carrera, que iba sobre materiales, ¿no? En concreto. Sí. Al final, realmente, creo que el máster es lo que más me gustó de mis estudios. Y o sea, te definió también, ¿no? Después. Sí, porque estaba más enfocado a lo que me gustaba. Tema de materiales, desarrollo con nuevos materiales, aplicarlos con nuevos procesos, aplicaciones, tema de laboratorio. Tenías una parte creativa, pero era muchísimo más teórica. La parte creativa en la aplicación de materiales es hacer un estudio de mercado, ver los materiales que hay. Si no te gusta ninguno, empezar a plantear cosas. Por ejemplo, ¿por qué las mesas no las hacemos de aluminio? Pros y contras, ¿no? Pros y contras. Haces una lista de materiales, pros y contras. Ya. Tiene su parte creativa también, pero es muchísimo más acotada. Claro. También es que hay algo curioso que viene de nuestra época, más de cuando empezábamos a estudiar nosotros, que ahora lo del máster se ha generalizado tanto que parece que una carrera solo no tenga nada de valor. Es curioso. Bueno, yo fui el primero de mi carrera que hizo Plan Bolonia. Y al final, al intentar, una parte buena, generalizar los contenidos de los primeros años, para que así puedas moverte de una carrera a otra si te arrepientes. Hay una cosa común entre todas. Pero claro, al mismo tiempo, al hacer todo tan común, la especialización llega tarde. Ya. También dependiendo yo fui a un campus chiquito. Las optativas, la cantidad de optativas y de menciones no era muy grande tampoco. Ya. No tienes tantas opciones para elegir, ¿no? Eso es. Y luego yo creo que la gente hace máster porque la parte de prácticas está muy abandonada. La mayoría de gente que conozco que no ha hecho máster es porque hizo prácticas, encontró trabajo
Y entonces ya no es que no lo hiciera, sino que lo retrasó en el tiempo. Ya. Dio ese salto al mundo laboral, ¿no? Y ya Eso es. se encaminó hacia otro sitio. Pero claro, si no has hecho esa introducción previa cuando acabas el grado, te encuentras un poco en tierra de nadie y muchas veces la mejor opción Es es una opción más sencilla y claro. hacer máster, lo retrasas y con el máster pues vuelves a buscar prácticas. Es una segunda oportunidad. Sí. Sí, pero en tu caso, según me comentas, el máster te vino bastante bien, como Sí, ayuda para encaminarte, ¿no? Y para decidir definitivo. Sí, sí. qué hacer. Y una vez sales, acabas el máster, ¿qué fue lo que pasó después? Yo acabé el máster, bueno, es un poco complicado, porque yo me fui de intercambio a Taiwán Sí. y cuando vuelvo, Te fuiste durante la carrera, durante el máster. durante el máster. Durante el máster me fui a Taiwán a acabar las últimas asignaturas. El último era de año y medio, pues el último medio año lo acabé allí. Pero claro, cuando volví vino el COVID. Justo. Hostia. O sea, fue Sí. venir yo y a la semana, 2 semanas nos estaban encerrando y ya no... O sea, que si llegas a tardar un poco más, igual te va a quedarte Igual, allí. sí, tengo amigos que se quedaron allí. Joder. Sí, 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 sí. Entonces, el TFM, el trabajo final de máster, se me alargó. Ah, vale. Eso se juntó... Pero porque lo hiciste ya aquí, lo mandaste. No. Bueno, el máster era aquí, claro. Claro, Lo hiciste claro. ya para aquí. O sea, yo llego de Taiwán aquí a España y la idea es ponerme a buscar un tema, pero claro, una de las opciones para encontrar temas es hablar con profesores. Pero si está todo cerrado, Estuvo 3 meses, ¿no? Parado. se me pasaron ya el año siguiente. Ya era Claro. para el año siguiente. Siguiente curso. Al año siguiente encontré profesor, encontré tema, me puse a trabajar sobre ello, Mm, encontré trabajo y pues ya como que me lo enfilé. Ya. Lo único es pues que el trabajo era en Elche y en una de las idas y venidas al trabajo tuve un accidente así un poco fuerte. Sí, hostia. Entonces pues perdí el trabajo y Joder. retrasé el trabajo final de máster. Tuviste que estar de baja, supongo, ¿no? Sí, estuve como 6 meses. Ya. Entonces, además el Y tema era de... justo tu primer trabajo de, Era ¿no? justo De la profesión. mi primer trabajo sobre mi profesión. Sí. Mm, Entonces me fastidió bastante. ya. Tanto los ritmos de la carrera laboral como a mí mismo. Claro, es que al final te corta eso, Mm. una progresión y un momento Sí. en el que estás bien. ¿Y También... eso fue antes del COVID o Eso no? fue después. Ah, después. Claro. Fue más o menos... Como no al sé año si te siguiente acuerdas, del 20. como que nos pusieron en cuarentena 2 veces. Sí. Pues entre la primera y la segunda, Ah, vale. ahí tuve el accidente. Y parte de la recuperación te cogió en la segunda. Tarde de Ajá. recuperación me pilló en la segunda, exacto. Claro. También retrasó un poco el trabajo final de máster porque estaba en cama, no podía hacer Es normal, mucho. claro, sí, motivos de salud. Pero bueno, ya cuando pude volver a trabajar, mediante un amigo del máster, encontré la empresa con la que acabé yéndome a Vietnam. Y pues como empecé las prácticas con ellos, y en cuanto acabé de entregar el máster me fui a Vietnam. Sí, 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 sí. qué guay. Bueno, quería volver también, vamos a hablar un poco de los países donde has estado, pero quería volver a los intercambios de Sí. mientras estudiabas. ¿Puede ser que estuviste de Erasmus también en Y estuve ¿En Rumanía? Sí. Sí. Yo estuve de Erasmus en Brasov, que es la parte, bueno, de la de Vlad, la de los vampiros y todo Sí, eso. la del Imparador, ¿no? Sí, sí, donde está la parte de la minoría húngara. ¿Y qué te pareció aquella parte de Rumanía y vivir allí? Tienes zonas bien y tienes zonas pobres. A ver, al fin y al cabo Rumanía tiene unos niveles de calidad de vida más bajos Más que bajos los que nuestros. España, sí. Entonces, las zonas mejores estaban bien y las zonas malas estaban realmente muy mal. Ya. O sea, es como que la tabla del medio está... Sí, no hay clase media. No, allí es complicado. Pero realmente
fue una experiencia muy, muy buena. Conocí gente, ver cómo trabajan en otra universidad, ver Claro. cómo pensaba otra gente a la hora de estudiar y yo qué sé. Sí, ante Salir la a... vida también, ¿no? Salir viene bien, salir viene Mm, bien. Además tenía ganas de irme de Erasmus porque no había podido irme anteriormente mm. y yo había trabajado en la parte de la oficina internacional de la universidad. Sí. O sea que había llevado a mucha gente a llevarse, o sea, a irse. Ah, vale. Como ayudarles Sí, sí. a que prepararan su Erasmus, ¿no? Entonces, claro, a raíz de ayudar a tanta gente, tanto que viniera como que se fuera, quieras que no, Te picaba ya el gusanillo, sí, ¿no? sí, sí, mucho. Claro. Entonces ya me tocaba. Y luego en Taipei, ¿cómo fue? Taipei era bastante Claro, es que eso yo distinto. sí que lo veo muy, muy distinto aquí. Era bastante distinto. Al final, todos tenemos una imagen más o menos de lo que son las ex repúblicas soviéticas, Rumanía. Sí, Eh, ¿Qué narices? En IBI tenemos gente de allí. claro. Sí, Rumanía en concreto es un país que nos queda bastante cercano, claro, Sí, porque hay mucha gente aquí, incluso ¿no? tenemos el tema del idioma, que tampoco Que es... provienen del latín los El dos. rumano, por desgracia no me lo enseñé, pero lo podía chapurrear antes. O Claro. sea que Mm. puedes llegar incluso a hacer cierta vida normal por allí. Sí, dicen que es como el más fiel al latín, de las lenguas que provienen del latín, el que más se parece a... Como en ciertas cosas y en otras tiene muchos préstamos eslavos, entonces Mm. te rompe completamente. Ya. Pero es curioso. O sea, digamos que era una buena opción como primer intercambio, Mm. más aún porque era económico. Luego Taipei fue como muchísimo más diferente. Incluso aunque Taipei sea uno de los países allí por la zona menos, Que también están un poco occidentalizados, ¿no? sí, más occidentalizados y más americanizados, Mm. Hay quieras mucha que inversión, no. ¿no? Americana también ahí. Sí, ellos han mirado mucho hacia Estados Unidos en contraposición a China, que ha Mm. mirado más como hacia ellos mismos. Sí. Entonces allí podías ver que los edificios eran más normales. Yo qué sé. No, tú te ibas al centro de Taipei y tú es una ciudad grande y era una ciudad grande. Luego te vas a las afueras y ves cosas raras. Pero bueno, igual que en Rumanía, que te ibas a las afueras y enseguida empezabas a ver cabras y... Claro, como que cambiaba, en pocos kilómetros cambiaba mucho. Allí sobre todo era el tema del idioma, Mm. que si no sabes chino es complicado comunicarte con Sí, ellos. no hablaban inglés. Eh, Tienen cierta reticencia o reparo a hablar en inglés, Ah, porque les cuesta. No ser que estés en un ambiente como... que los conozcas ya previamente, a lo Sí, mejor. o ambientes europeos o occidentales en los que la gente está hablando todas en inglés y tú ya estás comunicándote con gente que ha ido a propósito, gente local, que ha ido Claro. a propósito a ese grupo, pues claro, ya te vas a encontrar un subgrupo de gente Sí, hay una predisposición. que quiere ir a esos sitios. Mm. No, si vas al cajero, el cajero no tiene nada que ver con inglés. Ese, has venido tú y ya está. Apáñate tú. Apáñate tú. No es Ya. como en Rumanía aún podías inventarte un poco y salir del Claro. paso. Pero allí. No, no, ¿Y allí cómo no. hacías para las cosas de cotidianas? Así? Lengua de signos. A ver. Al principio, lengua de signos, aprender las 4 palabras básicas, intentar ir a sitios en los que pues ya están acostumbrados a tener gente europea. Mm. O sea, Como más turísticos, ¿no? Supongo. sí, o sea, no te vas a ir a la tiendecita ahí de la esquina porque ahí está todo en chino, la gente habla en Claro. chino, los menús están en chinos y no tienen ni fotos. O sea, Ya. olvídate de poder pedir. Ahí Ves un montón de signos juntos, pero no sabes qué es. no, vas loquísimo. O vas si tienes un mentor, pues que te lleve, Mm. que te enseñe, ese tipo de Claro. cosas. Tienes algún amigo que hable chino.
Pero si Y a nivel de no... universidad supongo que la formación sí que era todo en inglés, ¿no? A nivel de... Sí. Eh, como que estaban obligados a hablar en Claro. inglés. Y luego los alumnos, en teoría, tenían que preguntar en inglés. A Mm. veces no. Y entonces, pues, estaban 10-15 minutos hablando en chino y no te habías enterado de mucho. Ah, porque había también, no solo eran alumnos extranjeros, también había No, en de allí, ¿no? general, casi todas las asignaturas que me matriculé eran mixtas. Mm, Tenías gente de fuera y gente de allí. claro. Claro, es que el chino, bueno, cuando vino Víctor Ropero, también hablamos Sí. del chino y para aprender chino flipas. Es como que no tienes una base de la que tirar. Ya, ¿verdad? Empiezas de cero Empiezas totalmente, sí. completamente de cero. Ni Mm, siquiera puedes... Porque aún, a mí en Vietnam me ha pasado que aunque no sepas el idioma, como sabes leer al menos el alfabeto, puedes empezar a reconocer cosas. claro. Puedes leer y decir, no, esto es Bunryu. Que a lo mejor lo estás diciendo mal, pero Sí, las pero ya letras el son las hecho de mismas. poder leer, de Pero es que el poder... otro es un carácter que si no sabes lo que es, no Claro, sabes cómo decirlo tampoco. claro. No sabes ni pronunciarlo, ni siquiera leerlo, ni... Entonces Claro, estás vendido completamente. verdad, sí, sí, está más jodido. Y bueno, también se me está ocurriendo el inglés. ¿Desde cuándo lo hablabas o le has dado más importancia? A ver, desde la ESO estamos enseñándonos. Sí, No se me daba mal. Luego en bachiller igual. Como que siempre era como la parte media alta de la clase que se entera. Que además pues lees cosas en inglés, con videojuegos, claro. O pelis o novelas, series, sí. pelis, Mm, sí, que siempre estás haciendo algo en inglés o consumiendo algo en inglés. sí. Eso te ayuda a mantener. Luego, cuando estaba trabajando en la universidad Claro, con el supongo que tema... ahí lo hablaría bastante. Sí, porque nos tocaba hacer de mentores de la gente que venía de fuera. Mm, Eso era puramente en inglés. claro. Y me ayudó bastante. Imagínate una práctica continua, Sí, claro. era Al una... final mejoran mucho. Sí, Mm, sí, sí, sí. La verdad es que se notó mucho. Y luego, mientras estaba trabajando, también me apunté a un curso como más de nivel avanzado. sí, Y digamos que mantuve el nivel. Porque cuando acabé en la universidad al trabajo me fui a Rumanía. Luego cuando volví continué siendo mentor y intenté juntarme con gente de fuera para que siempre tener claro. una Poder motivación. practicarlo. Sí. Y luego pues, al final en Taiwán me junté con En las clases también lo me practicaba, ¿no? junté con extranjeros. Y luego en Vietnam, de nuevo, no hay casi españoles, o sea que estaba continuamente con extranjeros, lo Claro, cual te fuerza incluso a pensar en inglés todo el rato. sí. Claro, es que en tu caso, en el trabajo que tienes y eso, y viajando entre tantos Mm, países, el inglés es una herramienta, claro, esencial. Ah, Es casi obligatorio. ¿verdad? Mm. Sí, lo que dices tú, llegar a pensar en inglés ya o sea, es un indicador de que es un nivel muy Ya alto, sabes claro. que a ¿Has veces... soñado en inglés alguna vez? Sí, 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 A sí, mí no sí. me ha pasado todavía. Y a veces de esto que estás pensando en inglés y no sales de... Y realmente no te sale la palabra en español Claro, o te sale hablarle a la gente en inglés y no tiene sentido alguno, tienes que ya. pensarte las cosas dos veces. Sí, la gente se cree que es porque vas de guay, ¿no? Y dices las cosas en inglés, pero es porque no te sale, pero no Sí, te sí. acuerdas. Al final cualquier tipo de bilingüismo nos pasa con el catalán o el El valenciano valenciano, sí. y el español, que a veces suelta las palabras en valenciano por costumbre, pues imagínate en inglés. Claro, es verdad. Y después bueno, Taiwán, claro, Taiwán al final es un país... Taiwán, digo yo. Vietnam. Se parece al acabar las palabras y... Me parecen un poco. Vietnam es un país muy desconocido, claro, para los españoles. ¿Cómo fue ese primer choque cultural de la primera vez que fuiste? Fuiste a Pues vivir un año, ¿no? La primera vez. realmente, bueno, como había comentado antes, yo tengo la oportunidad de encontrar el trabajo en el que Mm, acabé yendo a Vietnam, porque un amigo mío estaba trabajando allí en Vietnam, organizando la fábrica y todo eso, la parte guay. de producción.
Entonces la idea era que yo me iba a ir allí 3 meses, iba a enseñarme lo que él hacía y de ahí me iba a ir a México. Ah, que tenían otra sucursal. Iban a abrir una nueva allí, Ah. iban a hacer la parte de producción. Solo tenían venta y iban a pasar a producir también. Lo que pasa es que mi amigo estaba un poco quemado ya y en cuanto llegué yo me dijo, en un mes me voy a ir, tú te tienes que quedar aquí y reemplazarme. De 3 pasó a 1 y a quedarte allí. No, es que realmente de 3 pasó a 6, de 6 pasó a 9, y de 9 pasó a 12. Y te lo enseñó todo en un mes, lo que tenías Sí, que hacer. a ver, tampoco es... Ni soy yo tan listo, ni él o sea, eran cosas básicas que ya habíamos estado trabajando antes desde España en remoto. Ah, vale. Estaba hasta cierto punto relacionado con la carrera y era manejar O sea, que gente. ya previamente de tu irte ya habíais visto algo de... Sí, la parte de de la empresa trabajo y de- sí. Mm. La parte de manejar una plantilla que no habla tu idioma, no. Claro, que es más jodida, claro, eso. Esa parte es más Es difícil. porque yo llegué allí, digamos que en la fábrica éramos 10 y inglés hablaban 2. Hostia. ¿Y eran todos del país? Y eran todos del Sí, país. ahí de Vietnam. Entonces ahí, pues con el traductor de Google, aprendiendo, no veas tú lo complicado que es. ¿Pero aprendiendo tú su idioma o ellos Aprendiendo inglés? yo su idioma y Ah. ellos sabiendo un poquito de inglés, pero tampoco mucho. Al final, pues muchas veces como que te tenías que escribir las cosas. La de administración sabía un poquito de inglés, pues como que hacías una pre-reunión con ella para Vale. que... Y ella luego les explicaba. Sí, porque además tenías que dejar claro que la persona que te iba a hacer de intérprete entendía lo que querías decir. Porque a lo Claro. mejor estabas... O sea, yo puedo estar hablando contigo sobre lo que vamos a hablar con otra persona y a lo mejor puedo estar muy cabreado y decirte que ahí se mueran todos, pero no tienes que decirlo literal, o sea... Ya. Hay que... Sí, lo del teléfono es cacharrado también, que Sí. tú le dices una cosa a alguien, pero luego Sí, ese sí, alguien sí. lo dice de otra forma. Entonces, cuando el intérprete no sabe mucho inglés, tienes que dedicarle tiempo tanto a conocer a la persona, Mm. Claro, lo humano, ¿no? El factor porque humano. ellos son mucho de, como mínimo en Taiwán y en Vietnam, son mucho de decirte que te entienden. Siempre te entienden, ¿no? O sea, yo puedo estar, imagínate, estamos de reunión, yo estoy 10 minutos hablando contigo del tirón y te digo, ¿me has entendido? Y dices, sí. Y luego vas y le hablas a los otros Y queda claro que no. y queda claro que no. Por lo poco que sé yo del idioma de allí, sé que no. Ya. Entonces, al final, con el trato, el conocerles y el saber, pues ya sabes que a lo mejor en vez Claro, y de... eso es muy cultural lo que dices tú. Si no los conoces, si no convives con ellos, nunca lo entiendes. Entonces, a lo mejor tienes que hacer paradas cada 5 minutos para recapitular y decir, pero seguro que lo has entendido, dímelo. Tú mismo, explícame lo que estábamos hablando. Si la máquina echa humo, hay que pararla. Sí. ¿Qué hay que hacer? Pararla. Bien. Claro, o sea que la complejidad no era tanto el trabajo en sí, la tarea, sino la relación humana Sí. y el adaptarte allí. Sí, esa fue la parte más complicada. Mm, claro. Y claro, imagínate, pensando con la situación que has comentado antes en Taipei Mm. y después la de Vietnam, imagino que tú, claro, tendrás un máster O sea, tú ahora mismo te puedes entender con cualquier persona, aunque no hables su idioma. Valoras muchísimo la comunicación y Claro. el tomarte tu tiempo. Yo había veces que acababa muy mal en el trabajo porque no tenías tiempo para dedicarles y entonces había errores, había fallos. Sí, como que todo va demasiado deprisa y no hay tiempo para Claro, hablar. es como si la máquina está echando humo ahora de ya, no me da tiempo a sentarme contigo y decirte, oye, ¿me estás entendiendo?
No, voy allí como una furia a ver qué pasa con la máquina y arreglarlo. Tienes que atajar la situación, claro, no Claro, a puedes... veces era muy sensación de impotencia. Ya. Mm. Pero bueno. ¿Y a qué producto era el que hacíais? ¿O? Nosotros hacíamos extrusión de láminas de plástico y esas láminas de plástico, Ah, era como la materia prima, un poco. sí, se utilizaba, era una lámina de plástico termoadhesiva. ¿Sabes? Que tú le aplicabas Cuando la calor calientas se pega, y se ¿no? pegaba y se utiliza para los zapatos. Mm. La parte de la parte trasera y la puntera, Sí, si te fijas, tienen cierta consistencia. sí, son más duras, ¿no? Además se nota pues, las que son solo de tela, que las mueves y no tiene... O sea, es todo flexible, mientras que un zapato como un poco Más de más... vestir. Sí, el talón va a tener consistencia y la punta va a tener rebote. Entonces nosotros hacíamos esa parte del Mm. calzado, cual era interesante, porque nunca me había metido mucho en el calzado y aprendí bastante. Claro. Sí, al final es algo generalizado que se usa en todo el tipo de calzado. Sí. Mm. Mm. Qué guay. Y entonces o sea, eran todo máquinas, ¿no? Y se dedicaban a hacer esas piezas. O sea, nosotros teníamos una extrusora, imaginarte una máquina muy grande, que lanzaba material, o sea, un chorro de material. Como iba saliendo. Y ese chorro de material caía en un molde, o sea, como una especie de labio que hacía que el chorro que tú le lanzabas se transformara en una plancha. O sea, Ah, pasaba de un churro a una lámina. Y por esa, otra máquina, ¿no? sí, es como el labio que llamamos, es como una parte de la máquina, dentro del Vale. mismo proceso. Entonces, todo en continuo, tú ya tenías tu lámina y pues pasaba a cortar y a paletizar. Entonces nosotros luego en otro proceso era esa lámina hacer las formitas. Porque tú no metes una lámina en el zapato. Claro. El zapato además el calzado tiene una parte importante de diseño de la parte exterior, pero luego también tienes una muy importante de la parte interior Y para, de la suela también. para que para que quede con la forma que tú le has dado. Porque si solo utilizaras tejidos, eso se queda fofo. No quedaría bonito en un mostrador. Claro. Tiene que llevar otros materiales, ¿no? Que lo sustenten. Entonces esos materiales pues tienen ciertas formas que tienes que rebajar y o sea, al final tienes dos partes. Una que es troquelar, que es con un... Troquelar Cortar un poco. es como cortar. Tú tienes un troquel que tiene la forma de lo que quieres hacer y con una prensa, que es como si fuera un martillazo, Pones la lámina, ¿no? Y le y das. sacas. Y luego rebajar es una parte un poco más complicada. Tú lo que haces es le quitas una parte fina de el borde. Porque si te fijas bien en los zapatos, tú nunca verás si son buenos un resalto. Siempre van a ser completamente lisos. Mm. Eso es porque la lámina que le han puesto dentro está rebajada para que en vez de un salto sea una pendiente. Ah, vale. Que vaya progresivo. Eso es. Ya. Pues eso no lo sabía hasta que me puse a trabajar de eso. Claro. Pero los zapatos eso es curioso porque, claro, al final el pie donde más pisas es en la punta y en el talón. La parte de en medio es que casi no la usas tanto, no haces tanto hincapié, nunca mejor dicho. Exacto. ¿Y cómo era un día de trabajo, más o menos? Así de, ¿qué solías hacer? ¿Cuáles eran tus labores? Empezaba diciéndoles lo que tocaba hacer el día. Mm. Pues toca hacer Esa mini esta. reunión, ¿no? Antes de empezar. No, al final lo habíamos organizado ya, que teníamos un grupo de el WhatsApp que tienen allí Mm. y a veces intentaba que fuera el día anterior. Les decía, pues al día siguiente vamos a hacer este material, vamos a hacer tanta cantidad. Y pues tenía un subalterno de allí que ya como que se encargaba de que estuviera todo De arreglado y controlarlo controlarlo y que se hiciera. Entonces yo lo que hacía era supervisar que realmente
la calidad estaba bien, que no estaban haciendo ninguna locura allí en la fábrica Ya. y planificar lo que es la producción de los siguientes días. Incluso si pudiera ser semanas, mejor, para que Mm. no fuera día a día Ir a por base de delante, imprevisto. ¿no? Eso Planificando. es. Mm. Luego, pues también el tema de controlar que no te quedes sin materias primas, El pedirlas, aprovisionamiento. sí, aprovisionamiento, tema de eh, test, o sea, hacer pruebas de material o de nuevos materiales. Y con eso me ocupaba el día. O sea Sí, que sí, estaba entretenido, desde luego. Ya te digo yo. ya ves. ¿Y en Vietnam hay algo a nivel cultural que a lo mejor piensas que debamos conocer o que te llame la atención? Es que es una pregunta muy de libre albedrío. O Me un poco deja. también cómo entiendes tú el país. O sea, ¿cuál es tu visión del O país? sea, Y... al final, Vietnam es un país neutral. O sea, ellos, tanto su gobierno como ellos, Mm, son muy políticos. O sea, no se van a ir ni hacia América ni hacia China. Ellos quieren mantener su propio camino y que no les moleste. sí. ¿Sabes? O sea, ellos no Y molestan a nadie, pero pretenden que no les molesten a ellos sí, tampoco. entonces tampoco quieren que nadie vaya a exigirles. Mm, Ellos quieren poder hacer negocios con todo el mundo, con lo que conlleva. claro. Entonces, la propia gente de Vietnam, pues también es un poco así, como que están abiertos a que venga cualquiera, Sí. tanto a hacer negocios como a hacer A vida vivir allí. allí. Sí, Mm, sí, sí. Eso sería como lo. Pero claro, es algo muy general, muy. ya. A ver, luego tienen otra parte de que allí aún tiene la mentalidad de trabajar duro. O sea, de estar. O sea, no está aún. Nosotros ya hemos pasado al punto en el que valoramos la salud mental, Claro. nuestra El propia salud, descanso. el descanso. Ellos aún están en la parte de Trabaja todo lo que puede. trabaja todo lo que puedas, el calzado de seguridad simplemente me molesta, si hay químicos y tengo que ponerme guantes también me molestan los guantes, yo lo que quiero es acabar, hacer cuanto más y fuera. Es como aquí hace 40 años. Sí, tienen esa mentalidad un poco de país que está creciendo, y que quieren hacer dinero, que quieren Mm, ser más, que no ven como lo que está al otro lado del camino, que es ya. cuando has pasado toda tu vida laboral y te has quemado. Piensan muy a corto plazo. Un poco sí. Mm. ¿Y te era complicado forjar relaciones con la gente de allí o crees que el carácter suyo es bastante Es que al amigable? final el problema principal en esos casos es el idioma. Mm, Entonces, si no conoces el idioma de allí y allí realmente no mucha gente habla inglés, tienes que darte cuenta que mi fábrica no se va a Saigón, capital, a producir. Se va a un pueblo mm, del más alejado de la mano de Dios, más barato que encontraron. sí. ¿Sabes? Entonces Lo allí. eligieron, aposta, irse allí. A ver, lo eligieron porque era más barato, no estaba muy lejos del puerto de Mm. Saigón, era lo más importante, Las pero buenas comunicaciones. las comunicaciones eran buenas, el precio del suelo no estaba mal y tenía sueldos bien, o sea, ni muy caros ni muy baratos. Entonces, allí de cabeza. Ya. Pero claro, para mí como persona intentando hacer amistades, realmente todas las amistades que he hecho allí han sido de gente de fuera. Sí. Porque es complicado. ¿Cómo llegar a empatizar un poco con gente que no conoce tu idioma? No es que empatice. Al final es un problema de. Tú para hacer una amistad tienes que dedicarle tiempo. La barrera de entrada, si no conoces los idiomas,
es mucho más, Claro, es mucho más más grande. alta, sí. Y además de que dedicarle tiempo a alguien con el que no te puedes comunicar. O sea, Qué complicado, podría. sí. Ya, el deporte puede ser una opción, Mm. Se agotan pero. las señas, se agotan al final. Sí, no, al final, si No no tienen sabes más inglés es recursos. complicado. Claro. ¿Y la gente que has dicho de fuera, de qué países solían ser? ¿No? Pues había mucha gente francesa, Mm. mucha Fue gente. colonia, ¿no? De hecho. ¿Habla francés la gente allí? ¿No? No, No, o no sé. sea, es algo muy. Gente muy, muy mayor y muy minoritario. Mm. Claro, porque hace ya bastantes años Claro, que... tenías que irte a la generación que vivió el pasado colonial. Mm. Que ya te tienes que ir, A los gente que años nació. 50 o antes. No, a gente que nació en los años 20, 30. Porque ya a los 50 estaban en guerra civil. Y en guerra civil la educación falla. Ya Claro. no son las mismas prioridades. Ya. Entonces, digamos que allí se ha invertido mucho, mueve mucho dinero, mejor dicho, la enseñanza de inglés. Mm. Entonces, hay muchísimos sudafricanos, Sudafricanos. muchísimos australianos, neozelandeses, eh, americanos, ¿qué te diría más? Ingleses, escoceses, irlandeses. Mm. Todo eso hay mucho. Sobre todo profesores de inglés. Y Vale. luego hay bastantes franceses, porque aún tienen conexiones comerciales y hay bastante empresa francesa allí haciendo negocios. Mm. Y luego ya pues son cosas, bueno, quitando toda la minoría coreana, japonesa, china, asiática en general que hay allí. Sí, Parece que a veces nosotros la pasamos por alto, pero también hay muchísimos asiáticos que no son vietnamitas viviendo allí. claro. Mm. ¿Y el tiempo? ¿Cómo es? Allí no hay invierno, no hay invierno. Es como si vivieras en verano en Valencia todo el año. Sí. Hostia. Sí. Mucho calor, muy húmedo. Bastante calor, muy húmedo. A veces ¿Y cómo lo llevas tú eso? ¿Bien o...? me he acostumbrado a que no existe el invierno y ahora el invierno lo paso mal. Sí, Pero, por ejemplo, vivir allí sin aire acondicionado o algo así es complicado, sí. porque las temperaturas por la noche son bastante altas. Claro, es que eso es lo peor para dormir, porque durante Sí, el día lo puedes soportar mejor, pero... pero por la noche es que no bajan. Ya. Eh, Se mantiene igual estable por el día que por a la lo noche. mejor 20 y pico, Joder. lo cual es bastante. Mm, Lo pasas mal, lo pasas mal. claro. ¿Y allí que vivías? ¿En una casa como parecida aquí? Bueno, supongo que serán distintas. Pues primero viví en una... Me alquilé un piso de 2 habitaciones y luego, después de ir a México y volver, ya me mudé con mi mujer y pues, nos fuimos a una urbanización. Ah, vale. Sí, pero que son viviendas igual que aquí, ¿no? En la zona en la que estáis vosotros, por lo menos. Sí, tienen sus cosas distintas. También, por ejemplo, yo que soy alto, se nota que están hechas para gente más bajita. Te dabas con los marcos de la puerta. Sí, o la cocina, sobre todo, se nota que está todo, te Vale. toca inclinarte Ya, bastante. agacharte un poco más. Sí. Mm, Tema de quitarte los zapatos antes de entrar, que ¿verdad? nosotros no estamos acostumbrados. Y tienes como zapatillas para todo el que viene, ¿no? Porque no te En quitan los Vietnam, zapatos, no. ¿no? Ah, te quitan los zapatos y estás en calcetines. En Vietnam, si no te has traído tus esto, pues sí, Te apañas. te apañas. Pero de normal la gente va descalza por Ah, casa. vale. Eso de tener zapatillas de dentro y zapatillas de fuera, eso es mucho No, de claro, Japón pero a lo mejor y de películas. el suelo está limpio, ¿no? El suelo está Muy limpio. limpio. La Ah. idea es que el suelo tiene que estar limpio. Es que yo he visto alguna vez alguna peli que sale que todo el que va a visitar a la casa esa Mm. le dejan unas zapatillas como de estar por casa. Y claro, tienen que tener de repente 10, porque si viene mucha gente. No, no, allí son muy prácticos. Para ese tipo de cosas Sí. ya te apañas. No, es verdad que estar descalzo aquí no es muy común, pero a mí me gusta, la verdad, ir por casa descalzo. ¿No? Sí. Claro, En aquí invierno cuesta un poco más, pero si allí dices que no había invierno, pues... no, allí no hay invierno. Allí pues yo me pasé un año yendo en bermudas Sí. todo el día y en chanclas.
Y es Menos, todo el año estable, ¿no? Más o menos. sí, más o menos Sube o estable. baja un poco, pero... Menos cuando estaba trabajando que teníamos que seguir el protocolo y claro. en pantalones. Con bermudas y corbata y camisa. Si estaba en remoto, pues podía hacerlo. Como lo de los, lo de los Sí, presentadores de telediario, ¿no? Que eso se es, sabe que debajo no llevan, no llevan nada. exacto. Pero ya te digo, me acostumbré pues camisa corta, pantalones cortos, calcetines no te hacen falta Ya, y es todo chanclas. joder. Quería cambiar ahora un poco de punto y para ir acabando sobre... He visto también que has tenido formación, o sea que todo el rato te has estado formando y aprendiendo cosas nuevas. Sí, ¿Qué importancia tiene un poco eso, el aprendizaje en tu vida en general, ya más allá del trabajo, pero... a ver, depende de lo que... Para mí es muy importante. Hay otra gente O que sea, en tiene general te otros... gusta aprender cosas nuevas, ¿no? Y Considerarías. a mí siempre me ha encantado y me ha gustado mantenerme activo y actualizado Mm, sobre cualquier cosa que pueda aprender nueva que pueda ser útil. sí. Me parece relevante si le puedo dedicar el tiempo, enseñarme. Mm. Para es que pues, a veces es Sí, es complicado, imposible abarcar todo, claro, al a final. veces el trabajo no te deja y otras los cursos son un poco caros a veces. Ya. La formación no La siempre es asequible. Sí. No, no, no. Pero bueno, Mm, si se puede. Ahora, por ejemplo, es mucho más sencillo porque tienes toda la parte de hacer en remoto y online. claro. Te Porque, abre mucho más las opciones. porque antes era todo en físico, tenías que estar presencialmente y si es que si no vivías en una ciudad grande, es como aquí en Ibi, Claro. que si no quieres aprender inglés y francés, Como quieres aprender otro idioma, estás jodido un poco. exacto. Mm, Tienes que irte en Alicante, a lo mejor puedes aprender japonés. En Madrid puedes aprender todo lo que quieras. ya. Ahora al estar en el tema online te abre Mm. mucho las oportunidades. Sí, eso es algo que no había, o sea, había pensado, pero no como lo has expresado tú, y es verdad que es totalmente así, que ha descentralizado mucho Internet Mm. las cosas. Antes estabas en una ciudad grande, lo que has dicho, y tenías todas las oportunidades del mundo, pero si no estabas, era Eh, complicado. Aquí además se juntaba que cuanto más grande la ciudad, más oferta. A lo mejor estás en Alicante y resulta que todos los cursos son en horario que tú trabajas. No te sirve. En Claro. Madrid tienes por la mañana, por la tarde, por la noche, a mediodía, a ser salteado, lo que quieras. Mm, Ahora en online lo tienes también. ya. ¿Y has hecho alguno así que quieras hablar un poco de él o curioso, algún curso? A ver, el más curioso que he hecho es uno que hice sobre cultura gitana. Hostia. Qué bueno, sí que es curioso, sí. Sí, porque era gratuito de la Universidad Politécnica de Valencia Sí. y era sobre cultura Flamenco gitana. y todo eso, No, ¿no? era como historia, cultura gitana y discriminación del pueblo gitano. Mm. Y pues te hablaba un poco de... De dónde venían, ¿no? Sí, como las teorías sobre de dónde vienen. Todo el... Porque ellos vienen de la India, es la teoría más aceptada, Mm, pero no vienen del tirón de la India hasta España, claro. sino que hay Se un han ido repartiendo proceso en de países. cientos de años en los que los van expulsando de país en país, pero no todos se van como que está siempre el estigma de ellos, como gente itinerante que no les gusta ciertos países. Eh, entonces tienes una diáspora Mm, de toda esa gente que está conectada hace cientos de años, a lo mejor ya han perdido el contacto, pero que comparten muchas cosas culturales. Y te claro, aunque enseñan... estén en países muy, Sí, muy sí. diferentes. Sí. Entonces te enseñaban un poco tanto la parte de la historia como la parte de la discriminación y de El problema un poco que el tenían. problema que tenían cuando llegaron a España y pues las leyes que hubo, porque a veces les forzaron a sentarse o no podían casarse o no podían ejercer las profesiones que estaban acostumbrados a ofrecer. Eh, Como que la administración intentaba asimilarlos y ellos reaccionaban como en contra. Sí. Mm.
No, ya solo con este curso ya me has dejado claro que sí Sí, que te sí. gusta aprender y O sea, que eres curioso, es verdad. ese fue un curso muy curioso. Porque es algo como muy alejado al Sí, final. sí, sí. Luego hicieron una segunda etapa, como un segundo curso que era como un poco más contemporáneo, moderno, pero no tenía tiempo para tanto. De normal, los cursos que intento apuntarme son pues de producción, gestión, Sí, relacionadas con lo que haces, ¿no? sí, Lo que más sueles hacer. relacionados con lo que hago. Claro. Al final, pues, Mm, digamos que es lo más aplicable. sí. Pero yo creo que la curiosidad también es muy importante, te abre la mente muchísimo, es verdad. Sí. Y tú si al final has vivido en 4 países diferentes, también te hace eso que estés No, mucho más abierto. fuera de también he estado en México. Eso lo he contado, sí, 4. No hemos hablado de México, pero... sí. Pero no hemos hablado también porque, claro, México, al final, al hablar castellano no está tanto ese choque, ¿no? Y habrá A otro tipo a ver, lo mejor, pero... allí está el choque del tema El picante. del picante, de las mafias, de cómo la violencia está tan palpable y Normalizada. Un poco. normalizada. Eso es otro... O sea, muchas veces, aunque hablen... Lo hablaba con un amigo el otro día que está casado... Bueno, no está casado aún, pero se está saliendo desde hace bastantes años con una chica de Costa Rica. Sí, Y a veces el problema está en que cuando hablamos el mismo idioma nos pensamos que la gente es más parecida de lo que es. Y no nos esperamos sí. los choques culturales que luego nos encontramos. Se comete ese error a veces, es Sí, verdad. sí. Y aunque hablemos el mismo idioma, las cosas son muy distintas a veces. Claro. Sí, al final venimos de otra cultura también. Que el idioma comparte mucho, pero Te incluso... ayuda a empatizar y a conectar con ellos. Mm, Pero siempre tienes que ir mente abierta y a ver lo que a ver lo que te viene. claro. Yo lo pienso a veces por eso, con el castellano, el castellano que se habla en países de Latinoamérica, a veces hay palabras que no entiendes. Sí, Y es el mismo correcto. idioma, pero son o sea, palabras muy distintas. Sí, sí, sí. O Mm, las utilizan para cosas que no pensabas que las utilizarían para eso. sí, verdad. Pues nada, Juanes, muchas gracias por venir Nada, a al ti. podcast. Cuando quieras, que me voy pronto a Vietnam, así que Habrá que hacer ahí otro, es verdad. no sé si puedes traerte los bártulos allí. Aprovecha. Hostia. Estoy pensando en hacerlos online, también quiero hacerlos, pero todavía no Es le una he opción. habilitado. Pero estaría guay, sí, sí. Hablando de lo de en remoto que hemos hablado también. Te da opciones. Tú al final Claro. seguro que conoces mucha gente fuera. Sí, sí, justo lo que hemos hablado, que te abre el abanico de gente posible que puede venir. Yo creo que tenemos más de una persona que conocemos que traerla aquí a Ibi es complicada. Sería más complejo, sí, verdad. Pues nada, a los que escucháis, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente. Chao.